Nuestra meditación para hoy viene del libro de Mateo, capítulo 25, versículos 1 a 13. Dice la palabra de Dios: El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vacías de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ahí viene el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». No respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», suplicaban, «ábrenos la puerta». «No, no las conozco», respondió él. «Por tanto», agregó Jesús, «manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora». Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué estaban pensando estos 5 jóvenes insensatas? Mientras que esperaban la llegada del novio, hicieron un error grave. No trajeron aceite extra para sus lámparas. Intentaron lograr su trabajo con el mínimo esfuerzo de aceite posible. Entonces, ¿qué pasó a ellos? Su falta de preparación causó un momento de pánico, en que realizaron que no tuvieron suficiente aceite para la llegada del novio. Empezaron a pedir auxilio de las 5 jóvenes sabias, pero las sabias no tuvieron suficiente aceite para compartir. Entonces las insensatas huyeron al mercado para comprar más aceite, solo para descubrir cuando regresaron que el novio había llegado durante su ausencia. El banquete de bodas había empezado sin ellas, y cuando tocaron la puerta para pedir permiso entrar, el novio respondió por decir: «No, no las conozco». Al final, su falta de preparación les costó mucho. Intentaron hacer lo mínimo necesario y como resultado fueron dejados fuera del banquete. ¿Qué es el punto de esta cuenta de Jesús? ¿Quién es su audiencia deseado? ¿A quién representa las jóvenes sabias y las insensatas? Sería fácil concluir que las jóvenes insensatas representaron a los incrédulos, porque al fin de la parábola están dejados fuera del banquete. Pero cuando lee los detalles de la parábola cuidadosamente, se nota un número de detalles que muestra que Jesús deseaba enfocar en los que pertenecen a su iglesia visible en este mundo. Por ejemplo, ¿qué estaban haciendo las jóvenes sabias al principio de la parábola? Estaban esperando la llegada del novio, igual que las jóvenes sabias. Y al final de la parábola, las insensatas pensaron que estarían incluidos en el banquete de bodas por el novio. Estaban sorprendidos y no estaban prometidos entrar. Todos estos detalles nos ayudan a entender esta parábola de Jesús. La parábola es una advertencia para todos los que pertenecen a su iglesia visible en este mundo, gente como tú y yo. Jesús desea que consideramos quién en esta parábola corresponde a nosotros. Estaremos contados entre los sabios y los insensatos. Quizás te sorprende que la mitad de las jóvenes estaban botado del banquete. Este detalle de la palabra de Jesús sugiere que va a haber muchos que piensan que son parte de la iglesia visible de Jesús,
que van a estar sorprendidos en el día de juicio. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede ser una persona que afirme que es un seguidor de Cristo estar contado entre los insensatos que Cristo describe en nuestra lección de hoy? En su parábola de la puerta estrecha escuchamos advertencias similares de Jesús. Allí los que no estaban permitidos pasar gritaron a Dios: comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí. Estas personas conocieron a Cristo, creyeron que fueran parte de su iglesia, pero al final de la cuenta recibieron la misma respuesta que las insensatas de nuestra lección de hoy. No sé quiénes son ustedes. Y esa respuesta de Dios nos mueve a preguntar: ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede un miembro de la iglesia visible entrarse fuera, estar fuera de los cielos? ¿Qué salió mal? ¿Y qué podemos aprender de sus errores para que lo mismo no pasa a nosotros también? Eso nos causa revisar lo que pasó a las insensatas en nuestra lección de hoy. ¿Qué fue su error? ¿Qué les causó perder la oportunidad de ser parte del banquete de bodas? Estaban complacidas, ¿no? Intentaron hacer el mínimo necesario para reservar su lugar en el banquete y al final su actitud flojera les costó todo. Quizás hay un parte de nosotros que quiere actuar así a Dios con una actitud similar. Nuestra naturaleza pecaminosa nos urge preguntar: ¿qué es el mínimo necesario que tengo que hacer para ser un seguidor de Cristo? ¿Solo es necesario ir a la misa una vez por mes? ¿Es suficiente solo saber las enseñanzas más básicas de nuestras Biblias? ¿Solo es necesario pasar una hora por semana pensando de cosas espirituales? Hay una parte de nosotros que desea buscar el mínimo necesario. Hay una parte de nosotros que pregunta: ¿qué es el mínimo que tengo que hacer para estar bien con Dios? Para decirlo de otra manera, ¿cuánto puedo pensar como quiero pensar, y hablar como quiero hablar, y actuar como quiero hablar y actuar, sin perder mi lugar en los cielos? Déjeme darte un ejemplo. Cuando enseño la clase de catecismo a los jóvenes y pasamos al mandamiento de Dios que dice: no cometes adulterio, ¿puedes adivinar la pregunta que más recibo de los jóvenes en mi clase? Me preguntan: pastor, ¿dónde está la línea? ¿Cuánto puedo hacer con mi novia o novio antes que sea pecado? ¿Por qué están comunes estas preguntas? Son comunes porque hay un parte de nuestra mentalidad que desea explorar los límites de la voluntad de Dios. Son comunes porque deseamos saber cuánto podemos hacer y todavía salir impune del castigo de nuestro Dios. Preguntamos: ¿cuánto puedo vivir como el mundo alrededor de mí y todavía ser un cristiano? ¿Qué poca devoción requiere Cristo para que pueda ser aceptado en su reino en el día de juicio? El problema con esa mentalidad es que no es una mentalidad que procede de amor de Dios. Tal mentalidad está motivada por un deseo para vivir para nosotros mismos. Esa mentalidad trata a Dios como si fuera una inconveniencia. Esa mentalidad trata a los mandamientos de Dios como si fuera una manera para aplacer a Dios con el mínimo necesario para que no esté enojado con nosotros. Pensamos que si no cruzamos a ciertas líneas que hemos inventado en nuestras mentes arbitrariamente, que todo va a pasar bien en el día de juicio. Pensamos que si, eh, mientras que hagamos lo mismo necesario que Dios anticipa de nosotros, que podemos ser parte de su banquete eterno en los cielos. ¿Dónde está el amor para Dios en esa manera de pensar? ¿Dónde está el amor para nuestro novio celestial si solo le ofrecemos el mínimo? ¿Dónde está el amor para nuestro Dios si solo pasamos tiempo mínimo en el estudio de su palabra?
Jesús nos presenta el peligro que está presente en nuestros corazones cuando empezamos a preguntar qué es el mínimo que tengo que hacer para adorar a Dios, para ser salvado. Tales preguntas no fluyen de amor para Dios. Al contrario, son preguntas que fluyen de indiferencia para Dios. Son preguntas que fluyen de corazones perezosos y flojos, corazones que no demuestran mucha afección para Dios. Tales preguntas tratan nuestra salvación como si fuera una cosa en nuestra lista de quehaceres. Tales preguntas asumen que si damos a Dios lo poco que le corresponde, que Él nos obliga a un lugar en su banquete celestial, pero eso no es la manera para recibir entrada en el reino de Dios, según la Biblia. Detrás de esa mentalidad de hacer el mínimo necesario es una falta de entendimiento acerca del reino de Dios. No hay prueba después que morimos para verificar si hemos hecho suficiente bueno para entrar. El reino no es un lugar que ganamos por lo que hacemos, ni es un lugar que Dios nos debe. El cielo es un lugar ganado para nosotros por la sangre preciosa de Cristo. El cielo es un lugar para todos los que tienen fe y confianza en Cristo. Y esa fe ve el amor que Jesús demostró para nosotros en la cruz. Esa fe ve las marcas de los clavos, las heridas y la agonía y la condenación que Jesús sufrió en nuestro lugar. La fe ve la misericordia que Dios ha vertido sobre nosotros en las aguas de nuestros bautismos, donde nuestros pecados fueron lavados. La fe ve la bondad de Dios cada vez que abrimos nuestras Biblias. La fe observa la enormidad del amor de nuestro Salvador. Y mientras que observamos ese amor sin límite de nuestro Salvador, ¿hay un lugar para responder con el mínimo? Cuando consideramos todo lo que nuestro Salvador hizo para hacernos sus hijos adoptados, podemos continuar de hacer debates sobre el tiempo mínimo para pasar en adoración a Él. ¿Cómo imagina Dios piensa cuando respondemos a su amor en esa manera? Aquí podemos ver el problema más grande de las jóvenes insensatas de nuestra lectura de hoy. Su amor fue tan poco para el novio que no hicieron muchas preparaciones para su día de boda. Y fue esa mentalidad que les condenó. ¿Cómo fue diferente la mentalidad de las sabias? ¿Qué les hizo sabia? No estaban contentos con los mínimos. Al contrario, fue su amor para el novio que les inspiró a traer aceite amplio para que sus lámparas podrían brillar para él. En vez de pensar de mínimos, pensaron, ¿cómo puedo prepararme mejor para la llegada del novio? Y fue esa actitud de amor que les inspiró a estar bien preparado para su llegada. Eso nos vuelve a preguntar, ¿cómo podemos prepararnos bien para la llegada de nuestro Señor? Mientras que nuestro ser pecaminoso desea pensar de mínimos, nuestro corazón de fe desea preguntar, ¿cómo puedo hacer toda mi vida una vida de adoración y honor a Él que ha ganado una vida eterna para mí? En vez de preguntar qué es el mínimo necesario que necesito saber de mi Dios para ir al cielo, un corazón de fe pregunta cómo podemos conocer más de Él con quien voy a pasar toda una eternidad. Pues al final de esta vida, eso es lo que nos espera en los cielos. La mejor parte del cielo es estar en la presencia gloriosa de nuestro Salvador. Cuando leemos la Biblia, ahí vemos esta verdad repetido vez tras vez. La mejor parte del cielo es sentirnos en la presencia de Dios. No es sentirnos sobre nubes tocando arpas. La mejor parte del cielo es pasar una eternidad en la presencia bondadosa de Jesús. Vez tras vez la Biblia compara la vida eterna a un matrimonio entre Cristo, el novio, y la iglesia, su novia. Entonces es razonable que sería bueno conocer nuestro prometido bien antes de esa boda celestial. Nadie que está haciendo planes para casarse pregunta qué es el mínimo absoluto que necesito saber de mi prometido.
tal pregunta sería ridículo. Y si escuchaste a una persona diciendo tal pregunta, sería correcto preguntar si verdaderamente ama a su esposo futuro. No deseamos que esa pregunta sería nuestra pregunta tampoco. Cuando estamos hablando de nuestro Señor Jesús, deseamos conocerle mejor porque la fecha de la banquete de bodas está acercando. Sí, Jesús desea que seamos preparados para su segunda venida. Nos urge anticipar ese día con gozo. En vez de tener la mentalidad que solo hace lo mínimo, nuestro Dios nos urge deleitar en el amor de Jesús para nosotros. Nos urge deleitar en abrir nuestras Biblias, porque es en la Biblia donde podemos aprender más de Él, con quien vamos a pasar una eternidad. Nos urge deleitar en reunir para adorar a Dios en la iglesia, porque es aquí, en la casa de Dios, donde podemos conversar con Él, que nos ama con un tipo de amor que sobrepasa cualquier otro amor que existe en este mundo. Nos urge dejar los caminos de este mundo y vivir para Él, porque el mundo no puede ofrecernos el tipo de cumplimiento y alegría que Jesús puede ofrecernos. Por la fe descubrimos la inspiración necesaria para preparar nuestros corazones para la segunda llegada de Cristo. Y esa inspiración es su primera llegada. El amor que Cristo demostró a nosotros cuando llegó a ese mundo para ser nuestro Salvador sirve como una prevista del tipo de amor que nos espera en los cielos. Mientras que deleitamos en la palabra y acciones de nuestro Salvador, estamos mejor preparados para la reunión que nos espera. Que Dios nos mueva a preparar nuestros corazones, igual que las jóvenes sabias de nuestra lectura, para el paquete de bodas que nos espera en el reino de nuestro Dios. Amén. Oremos. Oh Señor, rogamos que la vida de tu gracia purifique nuestros pensamientos y mente de tal manera que tu Hijo, cuando venga, encuentre en nosotros una morada digna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recibe la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti. Te conceda la paz. Amén.